Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial vamos a ver cómo tejer este hermoso punto trenzado en relieve a 2 agujas. Es un punto que tiene mucha textura, ideal para tejer gorros, bufandas, cuellos, suéteres, mantas. Puede parecer complicado, pero no lo es más fácil de lo que se parece, así que vamos a ver paso a paso cómo tejerlo. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. Aquí tejí 1, 2, 3, 4, 5 motivos. También voy a enseñar cómo tejer este borde para que no quede estirado. Voy a tejer 3 motivos. Para eso voy a montar 17 puntos. Empiezo a tejer primero punto elástico. Lo hice de la siguiente forma. Primer punto de borde paso sin tejer y hago lazada. Así lo hacemos al inicio de cada vuelta. Paso punto sin tejer, lazada. Y ahora tejemos punto revés, derecho, bueno, un punto elástico común y corriente, revés, derecho, y último punto. Nosotros vamos a tejer no al revés, sino lo voy a tejer al derecho. Aquí al derecho, damos vuelta. ¿Se acuerdan que empezamos? La aguja derecha pasa por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y hacemos una lazada. Sigo con punto elástico. Puede ser cualquier punto aquí, puede ser punto arroz o pueden directamente empezar a tejer este punto trenzado, no hay problema, pero bueno, mejor aconsejo al tejer al principio algún punto elástico. Eso también depende qué es lo que van a tejer. Y aquí finalizando la vuelta voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho, esta lazada y este último punto de borde. De nuevo la aguja pasa por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y hago lazada. Sigo con elástico y como cada vuelta finaliza, miren, esta lazada, este punto, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto de borde, pasamos sin tejer, hacemos lazada y tejemos nuestro motivo. Sería 3 puntos al derecho y de un punto vamos a tejer 2 puntos al derecho, o sea, sería derecho y otro derecho, o un derecho con lazada. Ahí. Repito, 1, 2, 3 puntos al derecho, de un punto tejemos 2 puntos, como si fuera punto derecho, pero hacemos una lazada más. 3 puntos al derecho, de un punto tejemos 2 puntos y finalizo con 3 puntos al derecho. Estos son puntos de equilibrio y punto de borde. En la vuelta número 2, primer punto, pasamos sin tejer y vamos a tejer el motivo. Sería 3 puntos al derecho y aquí de este punto tenemos que tejer 2 puntos al revés. Lo vamos a destejer así y de un punto 2 puntos al revés, como que sería un punto, pero hacemos otra lazada y sale 2 puntos, un punto con lazada. Y repito, 3 puntos al derecho y de este punto tejemos 2 revés, 1, 2, como que si fuera un punto revés con lazada. 3 puntos al derecho, de un punto podemos tejer directamente así, 2 al revés, 3 puntos al derecho y último punto al derecho.
En la vuelta número 3, punto de borde, 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos al derecho. 1, 2. Repito, 3 puntos al derecho. Este punto, fíjense cómo está, lo vamos a destejer. Fíjense que el punto aquí no tiene que estar cruzado, retorcido, tiene que estar así, punto abierto. Y de un punto tejemos 2, 1, 2. Repito, 3 puntos al derecho. Y de un punto tejemos 2 puntos al derecho. 1, 2. 3 puntos al derecho. Punto de borde al derecho. En la vuelta número 4, punto de borde pasamos sin tejer. 3 puntos al derecho. Y de un punto tejemos 2 puntos al revés. 1, 2. Repito, 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos al revés. Tercer motivo, 3 puntos al derecho. De este punto vamos a tejer 2 puntos al revés. Puntos de equilibrio tejemos al derecho, son 3 puntos y punto de borde. En la vuelta número 5, punto de borde pasamos sin tejer, 3 puntos al derecho. Aquí voy a destejer 4 puntos, fíjense. Aquí vamos a contar, miren, 1, vamos a hacer así. Destejemos 1, 2, 3, 4. Este punto va sobre la aguja. Destejimos 4 puntos. Ahora, este punto, nada más que al principio, en esta vuelta número 5, vamos a cruzar, o sea, no vamos a dejarlo así, sino lo vamos a hacer punto retorcido sobre la aguja. A ver, así. Sobre punto retorcido. Y vamos a pasar estas 4 hebras. La aguja derecha pasa junto con el punto ya retorcido, pasa por debajo de estas 4 hebras. Con la aguja izquierda ayudamos y pasamos como que si fuera que tejimos un punto. Pasamos todas estas hebras, son 4, sobre la aguja izquierda y tejemos un punto al derecho. De este punto tejemos 2, 1, 2, ahí va. Bueno, eso es lo más complicado, podría decirse, pero van a ver que ya en próxima vuelta esto se teje muchísimo más fácil. Repito, 3 puntos al derecho. Aquí vamos a destejer 4 hebras, 1, 2, 3, 4. Si tienen miedo, cuentan las hebras y vamos a tomar este punto ahí y lo demás vamos a destejer 1, 2, 3, 4. Y este punto queda sobre la aguja. Si tienen miedo de perderlo, este primer punto lo vamos a cruzar así. Pasa la aguja junto con el punto por debajo de las 4. Aquí está la número 4. A ver. Ah, no lo destejimos de todo. 4. Bueno, tienen que haber aquí 4 hebras. ¿Ven? Punto retorcido. Así. Y voy a subir.
tejemos, mejor dicho, estas 4 hebras. Así la paso por dentro de este punto, colocamos sobre la aguja y de este punto tejemos 2, 1, 2, 3 puntos al derecho y nos queda uno más. A ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, supuestamente debe ser este punto. Vamos a destejer 1, 2, 3, 4. Este punto lo vamos a cruzar nada más que en esta vuelta número 5. Pasa la aguja por debajo de todas estas hebras y este punto lo deslizamos sobre estas 4 hebras. Ahí va. Acomodamos y de este punto tejemos 2 puntos. 1, 2. 3 puntos al derecho, punto de borde. Y a partir de ahora se repiten vueltas número 2, 3, 4, 5. Sería vuelta número 6. Vamos a tejer igual que la vuelta número 2, ¿no? Tejemos 3 puntos al derecho. Y aquí de un punto tejemos 2 puntos al revés. 3 puntos al derecho. 2 puntos al revés y así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 7 tejemos igual que la vuelta número 3. Pasamos punto sin tejer. 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos. 1, 2 al derecho. Y repito, 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos al derecho. En la vuelta número 8 tejemos igual que la número 4. Tejemos 3 puntos al derecho. Y de un punto tejemos 2 puntos al revés. Y repito, 3 puntos al derecho. De un punto, 2 puntos al revés. Y vuelta número 9 tejemos igual que las 5 pero con algunas modificaciones. Punto de borde, tejemos 3 puntos al derecho. Aquí buscamos esta trenza con 4 hebras, este punto mejor dicho que tiene 4 hebras. Bueno, la cámara molesta un poco, pero bueno, a ver. Ahí va. Y vamos a destejer estos 4. 1, 2, 3, 4. Ahí están 4 hebras y aquí 4. Está todo bien, pero a ver. Ahí está. Y ahí sale este punto. Lo colocamos sobre la aguja izquierda. 1, 2. Paciencia con este punto. Y repito, 3 puntos al derecho. Vamos a buscar estas 4 hebras, este punto con 4 hebras. Destejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. La aguja pasa por debajo y deslizamos este punto sobre estas 4 hebras
y de este punto tejemos 2 puntos, 1, 2, 3 puntos al derecho y punto de borde, y después vuelta número 10 tejemos igual que la vuelta número 2. Se repiten estas 4 vueltas. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos. Chao, chao.